Dejamos el futuro del sector del tabaco y hablamos ahora de una sentencia que conocíamos la pasada semana y que puede tener una repercusión muy directa en sus bolsillos y en el bolsillo o en las arcas de los ayuntamientos también. Como ya sabrán, el Tribunal Constitucional anulaba el impuesto municipal sobre plusvalías, que en teoría grava la revalorización de los inmuebles cuando son vendidos. Digo en teoría porque en la práctica se paga siempre, aunque ese inmueble haya perdido valor. Para el Constitucional no es legal imponer un impuesto cuando no se ha producido una ganancia económica. Y esta mañana queríamos conocer qué consecuencias puede tener esa sentencia y sobre todo si los afectados pueden reclamar judicialmente ante su ayuntamiento, en este caso, lo abonado de más. La norma cuestionada establece un impuesto sobre la plusvalía de los terrenos de naturaleza urbana que se devenga en el momento en el que se produce la venta del bien y además se calcula de forma objetiva a partir del valor catastral, pero también de los años, entre 1 y 20, durante los que el propietario ha sido titular del mismo. Hablamos con Nuria Díez, que es abogada de Legalitas. Nuria, bienvenida, buenos días. Buenos días, encantada. No sé cómo se explica esa aparente incongruencia. Se paga por una plusvalía que no existe, ¿no? Porque a el valor catastral se aplica un coeficiente y eso provoca que en este caso el ayuntamiento gane siempre, que el valor de venta siempre sea superior al de compra. Bueno, pues como muy bien ha indicado, es completamente una incongruencia y desde luego se está haciendo tributar un incremento sobre un incremento ficticio, con lo cual, bueno, pues nosotros llevamos mucho tiempo realmente peleando para que realmente esta forma de efectuar el cálculo sea modificada, porque no tiene sentido tener que tributar por algo por lo que no hemos obtenido ningún tipo de ganancia. En principio, esa sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional obligará a reformar el impuesto local, que el impuesto de plusvalía es una importante fuente de ingresos para los ayuntamientos, pero de manera inmediata. Cualquier ciudadano que en los últimos años haya pagado el impuesto de plusvalía y que entiende que su inmueble realmente perdió valor, ¿puede recurrir ya a los tribunales? Bueno, vamos a matizar una serie de cuestiones importantes porque realmente la cuestión de inconstitucionalidad pues se ha planteado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Sebastián, es decir, que la sentencia lo que hace es estimar parcialmente la cuestión prejudicial y lo que ha declarado es la inconstitucionalidad de una serie de artículos, pero de la normativa foral de Guipúzcoa. Quiero decir con esto que realmente ahora mismo la sentencia de lo que habla es de la inconstitucionalidad, pero en cuanto al ámbito guipuzcoano, es decir, en cuanto al ámbito del territorio foral. Bien, esto en definitiva, los artículos de la normativa foral reproducen exactamente iguales que los de la Ley de Haciendas Locales, con lo cual entendemos que ahora mismo que también está planteada la cuestión de inconstitucionalidad en este momento para la Ley de Haciendas Locales, pues entendemos que la sentencia va a ser muy similar. Entonces, bueno, pues a la pregunta de si ya podemos reclamarlo, pues sí, no cabe duda de que desde luego nosotros ya estamos haciendo recursos en este sentido. Hombre, quizás la recomendación que yo haría sería quizás esperar un poquito hasta ver si realmente, bueno, pues o bien a través de algún real decreto que el gobierno, bueno, pues apruebe, o bien a través de una nueva sentencia que se produzca por parte del Tribunal Constitucional, pero relacionada con la Ley de Haciendas Locales, bueno, pues pueda pueda ser más fuerte, ¿no?, en este sentido. Pero se puede reclamar, sí, desde luego, en vía administrativa. Nosotros ya estamos haciendo recursos amparándonos no solo en esta sentencia, sino en muchas otras que ya se han producido y que además llevamos mucho tiempo indicando y, bueno, pues peleando con los ayuntamientos. Es decir, el primer paso sería recurrir directamente al ayuntamiento, algo así como un mecanismo extrajudicial similar al de las cláusulas suelo, y si el ayuntamiento no atiende ese requerimiento, ya iniciar la vía judicial. Sí, bueno, en principio vamos a ver, hay dos tipos de mecanismos. Si realmente la liquidación se ha emitido y nos dan un margen de un mes para recurrir, pues podemos hacer un recurso de reposición en estos términos, amparándonos en esta sentencia y, bueno, pues alegando la inconstitucionalidad en los casos en los que se haya producido una pérdida, ¿no? Si ya hemos pagado y, bueno, pues realmente ya estamos fuera de plazo para efectuar cualquier tipo de recurso, sería a través de un escrito de rectificación y devolución de ingresos indebidos, en el que aleguemos que, lógicamente,
no es viable que se nos cobre por un impuesto que no, por el cual no se ha obtenido ningún tipo de ganancia. Y entonces ya a partir de ahí el ayuntamiento muy probablemente desestime, salvo que, como digo, pues se apruebe cualquier normativa en este sentido, o bien el propio tribunal vuelva a hablar de la inconstitucionalidad en cuanto a los artículos de la Ley de Haciendas Locales. Y si el ayuntamiento pues desestima, se nos puede abrir una vía que es la del Tribunal Económico Administrativo, y en cualquier caso ya a partir de ahí, si se desestimase, pues tendríamos que acudir a la vía judicial, y es verdad que la vía judicial sin duda se está ganando. Porque es un asunto, una sentencia de especial interés para todos aquellos, que son muchos, que vendieron un inmueble durante la crisis por un valor muy inferior al de compra. Sí, realmente a quien más ha afectado, es decir, podemos realmente aplicarlo en varios supuestos, pero el más habitual es en aquellos casos en los que pues mucha gente compró un inmueble en pleno boom inmobiliario, pagando pues cantidades altas, y pues en diversas circunstancias ha tenido que transmitirlo, ha tenido que venderlo, y lo cierto es que lo ha vendido por un valor inferior al valor de compra. Entonces, realmente, si yo vendo por debajo del valor por el que yo he comprado, en realidad es que no tengo ningún tipo de incremento. Entonces, ya el propio nombre de plusvalía no tiene sentido, porque sería una minusvalía. Entonces, esto es lo que se ha peleado, lo que, pues en definitiva se ha planteado, ¿no? Es decir, va en contra o contradice el principio de capacidad económica que la Constitución garantiza, con lo cual, pues no tiene sentido. Pero es que además, Nuria, hay ciudadanos que perdieron su casa por una ejecución hipotecaria porque no pudieron pagarla, y además tuvieron que pagar la plusvalía. Es cierto que creo que hubo un cambio normativo en el año 2014 y quedaron exentos del pago de plusvalías, pero solo para vivienda habitual, no para segunda residencia o, por ejemplo, un autónomo que perdió su negocio. Sí, así es, efectivamente. Esto es otro de los campos que, pues nosotros peleamos durante mucho tiempo, porque nos parecía completamente injusto que una persona que tenía que perder su vivienda porque no podía pagarla, y encima se le generaba la obligación de tener que pagar o bien una ganancia patrimonial en renta o bien una plusvalía. Esto afortunadamente se modificó. Hubo un Real Decreto en el que se aprobó la exención para las daciones en pago o ejecuciones hipotecarias en el caso de las viviendas habituales, pero efectivamente, como usted muy bien ha dicho, hay otro tipo de situaciones, es decir, una persona que tiene un negocio, un local, y que como consecuencia de que pues el negocio va mal, que ha sido muy habitual en los últimos años, ha tenido que perder ese local y encima tiene que pagar plusvalías. Nos parece completamente desproporcionado y totalmente injusto, con lo cual estaríamos dentro de ese supuesto, porque pues estaríamos hablando de que se está transmitiendo por debajo del valor por el que se adquirió, con lo cual pues igualmente podríamos incluirlo dentro de pues esta sentencia y las anteriores sentencias que ya han salido en este sentido. La sentencia del Constitucional considera que van contra la Constitución aquellos impuestos que afecten a supuestos en los que la capacidad económica agravada por el impuesto concreto sea no ya potencial sino inexistente, sea virtual, que sea ficticia. ¿Eso podría afectar también a otros tributos, además del de haciendas locales? Bueno, ahora mismo está un poco todo en el aire, esa es la realidad. Es decir, esta sentencia es del viernes, y como toda normativa que se produce, tiene que de alguna manera desarrollarse. Entonces, es verdad que este es un impuesto que ha sido muy controvertido, es un impuesto que realmente no gusta, porque es un impuesto bastante alto. La mayor parte de los ayuntamientos, el tipo impositivo que establecen es el más alto. El más alto puede ser el 30, quiero decir, tienen un tipo impositivo como máximo de un 30, y es verdad que la mayor parte de los ayuntamientos utilizan el tipo impositivo más alto. Entonces, es un impuesto que realmente no gusta. ¿Se puede utilizar en otros impuestos? Pues veremos la repercusión. Efectivamente puede que sí que tenga incidencia en otro tipo de impuestos, pero ahora mismo, desde luego, el que sí que entendemos que tienen que modificar y que tienen que regular es este concretamente, porque pues de lo que habla la sentencia, es decir, la cuestión de inconstitucionalidad que fundamentalmente se planteó es en virtud de los artículos precisamente 31 y 24 de la Constitución, es decir, se entiende que va en contra de esos dos artículos de la Constitución. Entonces, a priori,
entendemos que este impuesto es el que contradice esos dos artículos. Veremos si realmente va a tener incidencia en otros impuestos. De momento está un poco estamos a la expectativa de ver qué sucede. Habrá que estar muy pendientes. Pues estaremos muy pendientes de que se pronuncie también el Constitucional sobre la Ley de Haciendas Locales y que mueva ficha el Gobierno. Ahora es un buen momento para hacerlo porque, como saben, se va a negociar la financiación autonómica y sobre todo la financiación local. Y en ese marco de negociación, evidentemente, habrá que poner el acento especialmente en tributos y en impuestos como el impuesto de plusvalía, que ya están poniendo en seria duda, no el impuesto en sí, sino los criterios para su cobro, numerosos juzgados. Gracias, Nuria Díez, abogada de Legalitas, por atendernos esta mañana. Un saludo, buenos días. Gracias a ustedes, muy buenos días. Un saludo.